Ya estamos de regreso y mi invitado, como ya les había anunciado, es Alfredo Barnechea, candidato por Acción Popular. ¿Cómo está, Alfredo? Bienvenido. Bienvenido, encantado de estar aquí. Gracias por venir. Bueno, ha estado hoy día en el foro de Proética, hablando de lucha contra la corrupción. ¿Y esto qué sabor le ha dejado? Codearse con Alejandro Toledo, enjuiciado por temas de enriquecimiento ilícito, plata que no se sabe de dónde viene, la señora Keiko Fujimori, que llama errores a los delitos y a los crímenes de lesa humanidad, y usted ahí en medio, ¿no? Casi como el que cayó en paracaídas. ¿Usted no sentía un poquito qué hago acá? ¿Dónde estoy? No, mira, primero yo soy candidato de un partido. Ya. Soy el único candidato electo en unas primarias. A mí yo no soy el dueño del partido, fui electo en unas primarias donde votaron todos los militantes del partido. Yo saqué la mayoría absoluta en esa elección y ganamos en prácticamente todos los lugares del país, de modo que es una situación distinta. No, yo te diría, Mariela, que lo que me sentí es con una responsabilidad brutal, porque yo heredo la candidatura en Acción Popular de Fernando Belaúnde. ¿Lo ve así? Bueno, esa es la realidad. Entonces, obviamente yo sin ninguno de los grandes méritos del presidente Belaúnde, pero me siento con primero un inmenso honor, pero segundo una tremenda responsabilidad, porque Belaúnde, lo que pasó, Mariela, y esto es una de las cosas que dije hoy día en el foro, es que entre las cosas terribles que pasaron en el Perú fue la degradación de la presidencia de la República. Belaúnde fue un presidente que no se arrodilló a recoger el oro que tenía a sus pies. Un presidente tiene el país a su disposición. Belaúnde salió más pobre de lo que entró. Fue a vivir a algún departamento que cuando salió de la presidencia que no era suyo, sino un pequeño departamento comprado con una herencia de su mujer. Salió sin dinero. De modo que es un gran legado el que yo tengo. Y todos los otros presidentes, todos, sin excepción, han tenido o tienen problemas judiciales o están presos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando el presidente no roba, no es que la corrupción desaparezca, la corrupción nunca desaparezca, la corrupción no se puede eliminar del mundo porque forma parte de la naturaleza de los hombres, pero tenemos que reducir la corrupción a niveles internacionales. Nosotros tenemos que ser, yo creo que que nuestro país será en una generación, si yo gobierno, un país industrializado, pero tendrá que tener estándares éticos de los países también desarrollados, ¿no? Entonces, pero después de Belaúnde todos los presidentes degradaron. Entonces me sentí, no me sentí raro, al revés, me sentí que yo representaba la tradición republicana y que el resto de los candidatos no. Ahora, Verónica Mendoza no la conozco, me cae muy simpática. No creo que se le puede poner la misma categoría que... Bueno, faltaron algunos, ¿no? Faltaron algunos que van a ir mañana, que también podríamos poner en la lista de los enjuiciados, de los variados. Yo me he hecho una decisión, y que es no personalizar los debates ni hablar de los otros candidatos. No, claro, pero es que el tema de la corrupción va de la mano de la dictadura también, ¿no es absolutamente, cierto? Los dos pecados, yo dije esta mañana, los dos grandes pecados contra los sistemas de gobierno son la dictadura y la corrupción. Y la historia del Perú está plagada de dictaduras. O sea, creo que es la primera vez que tenemos tantos gobiernos democráticos, elegidos democráticamente por lo menos, seguidos, ¿no? Bueno, además la corrupción, yo lo dije también esta mañana, comenzó en la formación de los estados. Mira, cuando se forma la República en 1821, hasta mediados del siglo XIX, en 1845, con Castilla, que organiza un poco el Estado peruano, todos los caudillos se quedaban con los botines. Luego hubo la corrupción de lo que se llamó el fenómeno de la consolidación de la deuda durante el gobierno de Echenique, que fue un gran escándalo. Y luego el guano. Yo siempre por eso comparo el gas de hoy al tema del guano. El guano, que fue un combustible de corrupción muy grande, permitió que el Estado se organizara, que se compraran a los jefes militares, y Castilla logró organizar un Estado, un medio Estado en el Perú a mediados del 19, pero fue una gran corrupción. La corrupción es un tema fundamental. Yo dije otra cosa también. Yo tuve, cuando estaba estudiando en la Universidad de Harvard, fui a un
seminario de un profesor que es uno de los expertos mundiales de corrupción, que acuñó una fórmula. Dijo: la corrupción es una fórmula, es el monopolio más la discrecionalidad del funcionario que hace lo que le da la gana menos transparencia. En consecuencia, luchar contra la corrupción es que no haya monopolios, públicos o privados, que haya competencia, que los funcionarios que deciden sobre la plata no hagan lo que les da la gana, no tengan gran discrecionalidad, y luego que haya total transparencia. Si yo llego al gobierno, tendremos que poner en línea, cosa que hoy día la tecnología permite. Por ejemplo, todas las compras públicas estarán en línea. Todas las bases de las licitaciones, el público las podrá conocer. Las licitaciones siempre están amarradas y de ahí comienzan todas las... Todas, ¿no? No todas, ¿no? Pero digamos, hay muchos elementos. Las compras, por ejemplo, de la policía es una institución que yo te diría que el número tienen que estar comprando al año son unos 10.000 millones de soles. Entonces, ¿en qué lo compran? ¿Qué comisaría de pueblo o qué comisaría de barrio o de distrito le informa a su municipio en qué está gastando la plata? Entonces, transparencia completa. Luego, es inaceptable que las listas del Congreso, mi partido no, nosotros somos un partido donde nuestras listas son nuestros militantes, electos todos en democracia interna, se van a respetar los puestos de las elecciones internas. Los partidos son siempre, o deberían ser siempre, mecanismos y filtros naturales para seleccionar gente. Todo el mundo se conoce en los partidos, pero cuando no hay partidos, sino vientres de alquiler y partidos que tienen dueños y que no se sabe de dónde viene, y uno se pasa a un lado, se pasa al otro, pasa a un congresista de un lado, pasa a un congresista al otro, no hay control. Hay una penetración del dinero ilícito en la política. Hay una penetración del dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, de muchos negocios ilícitos, financiando alcaldes, financiando congresistas. Es realmente una cosa con la que tenemos que terminar. De modo que la corrupción es un elemento, realmente es una peste que tenemos que eliminar. Y digamos, volver a la política transparente, ¿no? Usted dijo que su campaña cuesta 1,5 millones. Mira, no tengo ni idea. ¿De soles, dólares? No, que dólares. Ojalá tuviéramos dólares, que son 3.4 veces más que los soles. No, y ahora mira, que está subiendo. Todos los dólares comprados por las AFP. Es otra cosa que dije que quiero decirlo esta noche. Es que hay muchos síntomas de corrupción. Ya, pero no me desvíe del tema. Yo quería preguntarle, sí, bueno, yo estoy aquí ¿quién financia su campaña? Yo no te desvío. A ver, son dos preguntas. ¿Cuánto costará nuestra campaña? Sí. No tengo en este momento, hasta ahora cuesta nada. Hasta ahora los viajes los pago yo. Víctor Andrés García Belaúnde viaja conmigo, paga sus pasajes. Ok. Nosotros creemos que esta campaña nos va a costar 1,5 millones de soles. Ah, ya, ese es el estimado que usted ha hecho. Y, por supuesto, es una campaña pobretísima, muy pobre. El año 56, Belaúnde abrió los brazos y dijo: estoy aquí solo, sin matones, sin camiones, sin millones. Yo también abro los brazos y digo una cosa un poco diferente: estoy aquí sin millones, pero sin ladrones. Yo creo que va a costar... ¿De dónde vendrá esa plata? 1 millón, te contestaré muy rápidamente. 1,5 millones de soles. Creo que 500.000 soles gastaremos en movilizaciones, papelerías, manifestaciones, etcétera. Y 1 millón de soles para una magra campaña de medios, 1,5 millones de soles. Eso viene, yo voy a hacer algunas contribuciones de unos pocos ahorros, mi mujer un poco otras contribuciones, Víctor Andrés García otros, algunos dirigentes de Acción Popular, de modo que entre los que podamos dar un poco de plata solventaremos esa campaña. Y será una campaña pueblo por pueblo, usando medios de comunicación gratis. ¿No va a recibir plata de empresas? No. ¿De ninguna? No, yo no tengo ningún compromiso con los ricos de este país y no quiero tenerlo. Yo no puedo ser presidente del Perú y enfrentarme al gas como lo estoy haciendo si yo tuviese un compromiso con ellos. Yo voy a defender la minería porque creo en la minería. Yo por ejemplo, soy un admirador acérrimo de un gran minero peruano que murió, que para mí es uno de los grandes peruanos que yo conocí, Alberto Benavides de la Quintana. Siempre digo que con 100 Alberto Benavides de la Quintana el Perú sería un país más rico que Noruega, lo admiro mucho. Yo quiero promover las inversiones mineras, creo que la minería es una columna vertebral del país, pero yo no quiero recibir plata de las mineras. Yo creo que es fundamental, tenemos manera que terminar con el dinero en la política, por eso es que creo en el financiamiento público de la política. Ahora, lamentablemente, eso va a hacer que nuestra campaña sea una campaña muy austera, sin los recursos de otras campañas, pero sí sé que si llego a la presidencia de la República, como espero, yo llego sin compromisos con nadie.
Bueno, qué bueno escuchar eso. ¿Usted quiere renegociar el tema del gas? Sí. Cuéntenos eso. A ver, yo soy un gran creyente en el gas, yo soy un gran creyente en la explotación de las materias primas. Yo no soy un candidato antiminero, yo no soy un candidato en contra de la explotación de recursos naturales. Creo que hay países que se han desarrollado en base a materias primas, por ejemplo, Noruega o Canadá o Australia. Lo que no podemos es quedarnos en ese piso. Un país que solo es productor de materias primas no será jamás un país desarrollado. Y no estoy en contra de la inversión extranjera. Lo que yo creo es que tiene que ser una situación en que ganemos los dos. Lo que ha ocurrido con el contrato del gas es que, te voy a poner números muy sencillos para que los televidentes entiendan. El Perú recibe regalías por el gas. La unidad de lo que vale el gas es calor y se mide en una cosa que parece muy técnica, pero nada, tenéis como comprar pan o como comprar pollo, el negocio, nada más que tiene un montón de ceros a la derecha. Pero digamos, el millón de BTUs, que todo el mundo habla de BTUs y dice, ¿qué cosa es BTUs? BTUs no es sino el término inglés para unidades térmicas británicas de calor. Y eso es lo que tiene, un millón de BTUs, por ejemplo, cada barril de petróleo contiene 6 millones de BTUs. Bueno, entonces, ¿cuánto nos ha tocado de regalías por cada millón de BTUs? 0,17 centavos. Bolivia. ¿A cuánto exportó Bolivia ese mismo millón de BTUs a Brasil? A $5.50. Argentina, a $6.30. Y entonces, pero además hay otra contradicción. Ahora, $6 menos el 0.17 nuestro. A ver, no es el 0.17 porque no es lo que el valor es más, pero lo que le toca de regalías es el 17. El valor sería 50 y tantos centavos. Sigue siendo nada comparado con lo que obtiene Bolivia. Pero lo curioso es que Bolivia vende el balón de gas de 10 kilos, ese balón que el señor Humala ofreció a 12 soles, y que acá lo compras tú en 30 y tantos soles. Acá, porque en Cusco cuesta 15 soles más, ¿no? Acabo de estar en Quillabamba, o sea, 15 soles más. ¿Cuánto cuesta en Bolivia? Cuesta $3.23, 10.90, 11 soles redondeando. Entonces te das cuenta que el balón de gas para los ciudadanos, si está más barato, cuesta 3 veces y medio menos que acá, pero ellos sacan por el gas un valor muchísimas veces más que nosotros. Entonces, yo lo que quiero es lo siguiente, la idea general es la siguiente. Mire, no estoy en contra de la inversión extranjera, no estoy en contra de que estemos jugando, lo que quiero es un trato de igualdad. Y yo como presidente del Perú voy a defender el interés de los peruanos para que este sea un trato de igualdad. Habría un mecanismo económico, es un poco sofisticado para explicarlo a los televidentes en pocos segundos, que es el siguiente. Mire, y esto se aplica o debería aplicarse a todas las industrias extractivas, no solo al rental gas. Se tendría que aplicar a todas las industrias extractivas. Mire, yo le reconozco que usted va a hacer una inversión. Yo no quiero que usted me regale la plata. Yo sé que usted va a poner una inversión y bienvenido que venga la inversión extranjera o la inversión privada, nacional, extranjera a hacerla. Pero una vez que usted descuente la inversión, una vez que esa inversión que hemos pactado, que le ponemos un precio, no la que usted me dice como le da la gana, sino que pactamos esa inversión y usted la amortiza, a partir de ese momento empezamos a compartir los beneficios y los dos ganamos. Esto es lo que hay que hacer, lo que ocurrió en el gobierno del señor Toledo con el señor Kuczynski como ministro, es que le permitieron, porque ya el contrato de gas ya se renegoció. Cuando los del consorcio dicen que es peligrosísimo renegociar, están diciendo algo que desconoce, que el primer contrato original fue durante el gobierno de Paniagua. Dicho sea de paso, los yacimientos grandes en toda Sudamérica fueron descubiertos a lo largo de la marginal de la selva aquí sobre Belaúnde. Casenare en Colombia, Camisea en el Perú, fueron obras de esa gran visión de Fernando Belaúnde de abrir la marginal. Y el contrato de gas lo hizo Paniagua, pero al siguiente gobierno los modificaron. Te termino diciendo por qué quiero modificar. Una de las cosas que modificaron es en qué sitio se controla la regalía. Si tú controlas la regalía, apenas sale de la boca de pozo, y ese es el punto de fiscalización, lo corrieron. Y en consecuencia, al correrlo, todo lo que después ellos reinyectan del gas que no están exportando y que no usan y que lo meten de nuevo a los campos y no sabemos si se lo recuperamos o no pagan regalías. Si se hubiera mantenido el contrato original,
y el punto de vista de fiscalización no hubiera estado acá en el punto B, sino en el A donde debería estar, el Perú en estos 5 años habría recibido 850 millones de dólares que no sean. Y entonces tenemos todo ese dinero con el cual nosotros podríamos hacer ¿cuántos hospitales del niño? ¿Cuántas becas 18? ¿Cuántas nuevas viviendas? Pero esto es que es un tema fundamental. ¿Estas renegociaciones tan torpes son fruto de desconocimiento o ya me haces una pregunta difícil? Bueno, sin respuesta. Digamos, no, yo tengo respuesta, pero digamos... ¿Es posible que no supieran lo que estaban haciendo? Siempre es posible, ¿no? Pero en todo caso, por eso es que tenemos que renegociar el contrato del gas. Tenemos que renegociar el contrato del gas para que en general en general todo está mal planteado, Mariela, con las industrias extractivas. Por ejemplo, voy a salirme ahorita del gas, pero para un tema que sin embargo está conectado. Viene una compañía y quiere hacer una mina en Conga. Y dice, yo quiero esa laguna. Y dice, oiga, pero resulta que detrás de Cajamarca está el Marañón, una de las grandes fuentes. Nosotros inundamos de agua Conga, inundamos de agua los valles interandinos, cajamarquinos, que son los grandes valles más fértiles del Perú. ¿Por qué esa empresa no hace una cosa más inteligente, hace un gran pacto nacional por el agua? O por ejemplo, Souther, que es una empresa que está hace décadas en el Perú, que ha hecho muchas cosas positivas para el Perú. También ha ensuciado los ríos, como toda la minería siempre, porque los estándares ambientales de hoy no son los de hace 50 años. Y por tanto no se les puede juzgar por las cosas que hicieron hace 50 años. Pero si tú agarras todos los ríos de Tacna y Moquegua, los ríos como el Caplina, el Ocumba, ahí donde se levantó el Seguro Mal en un momento cerca de ahí y se perdió a las pocas horas, traen 9 metros cúbicos segundo todos los ríos. Entonces viene una mina y dice, no, deme 2 metros cúbicos nomás. Todos los agricultores se levantan. Entonces uno dice, oiga, ¿por qué no hacemos otra vez un gran pacto nacional por el agua cuando tenemos detrás de Tacna y detrás de Moquegua el lago más grande del mundo, Titicaca, donde todos los días se evaporan más agua de la que viene en los ríos? Oiga, vamos a traerlos. Y en el camino, con una serie de caídas eléctricas, vamos a poder generar mucha energía eléctrica y ayudar a hacer esto es un país industrializado. Por eso yo lo que planteo es, primero, no estoy en contra de la explotación de materias primas, soy un gran creyente en las materias, soy un gran creyente en la minería, yo soy un gran creyente en los grandes pioneros mineros, ya lo he dicho como en varias ocasiones, como un hombre que admiré mucho como Alberto Benavides de la Quintana, como acabo de decirle. Admiro el esfuerzo de millones de mineros peruanos que han sido realmente expertos mundiales en metalúrgica y que han salido a hacer metalurgia en otros países del mundo. La minería es una gran palanca de financiamiento del Perú, pero tenemos que dar un salto a ser un país industrializado. Y eso es una cosa, y por eso quiero ser presidente, porque estoy convencido que el Perú puede ser un país industrializado en una generación. Ojalá. ¿Y qué piensa de la consulta previa? No tengo nada que pensar, es una ley. ¿Está de acuerdo con ella? Pero, a ver, no solamente, no importa si estuviese de acuerdo o no. Habría que mejorarla, cambiarla, porque dicen que no es vinculante, que se puede consultar, pero que no hay que seguir lo que la gente diga. Te voy a contestar contándote algo. Mira, yo he hecho muchas cosas en mi vida. Yo nunca he pregonado mucho lo que he hecho, pero yo no hago sino trabajar desde que salí del colegio. Yo soy un provinciano. Yo nací en Ica, en el Hospital del Socorro, estudié todo mi colegio en Ica. Yo soy un típico producto de clase media peruana, de una clase típica de clase media de provincias. Soy un producto de la educación pública, fui a un colegio de curas, pero no me acuerdo lo que me enseñaron los curas, me acuerdo lo que me enseñaron los profesores laicos que salían en su bicicleta del Colegio Nacional. Los sigo admirando porque me enseñaron sobre historia del Perú, matemáticas, lenguaje. Y no he hecho sino trabajar desde que entré a la universidad. Tuve la suerte de que muy jovencito descubrí que podía hacer periodismo, que era lo que me gustaba. Yo hacía todos los periódicos murales de mi colegio. Entré a la universidad y hacía todos los periódicos murales gratis y descubrí que no solamente podía hacer periodismo, sino que me pagaban por hacer periodismo. Luego tuve la suerte de hacer televisión y tuve mucho éxito en la televisión. Y he hecho muchas cosas. Entre las cosas que he hecho recientemente,
Bueno, estuve dos o tres años como asesor principal del secretario general aquí al frente de la Comunidad Andina de Naciones. Estuve negociando los tratados de comercio con la Unión Europea, entre otras cosas. Y luego, y termino con esto y tiene que ver con la consulta previa, estuve en Washington trabajando varios años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo ahí tenía dos funciones. Por un lado era el principal asesor del presidente. Yo me encargaba de todos los temas, los grandes temas estratégicos del banco, las relaciones políticas del banco, viajaba con el presidente del banco a los grandes foros internacionales, etc. Y mi otra función era ser director de relaciones externas del banco. Como director de relaciones exteriores era una suerte que sería no de ministro de Relaciones Exteriores, pero encargado de las relaciones internacionales del banco y además era el editor de todo el banco, digamos, eran mis dos funciones. Y una serie de divisiones me reportaban. Tuve dos divisiones muy interesantes. Una me reportaban los que trabajaban con el Congreso americano. Durante todo ese tiempo yo, un día por semana, estuve en el Congreso de los Estados Unidos. Al principio trataba de ver senadores, congresistas, y después me di cuenta que eso no tenía que verlo, sino tenía que ver a lo que se llama en inglés staffers, los que realmente hacen el trabajo y que son los que mueven los documentos. Fue muy interesante, pero mucho más fascinante que otra de las divisiones que me reportaba, tenía que ver con los proyectos de desarrollo del banco. Entonces yo hice un mapeo de los proyectos del banco, tanto actuales como pasados, porque se heredaban problemas. Y descubrí, había 88 proyectos. Yo visité los 88 proyectos en toda América Latina. Teníamos 27 proyectos críticos. Recuerdo, por ejemplo, que antes de la Asamblea del Banco en Guatemala, se descubrió que había una herencia de una vieja irrigación hecha durante el gobierno de Ríos Montt en los 70, que había inundado propiedades de unas comunidades y había unos líos terribles. ¿Qué aprendí viendo esos proyectos? Y es muy importante para mi gestión como presidente ahora. Aprendí dos cosas. Que en los sitios y en los proyectos donde había habido un buen diálogo con la comunidad directa y con el pueblo, y donde en segundo lugar los beneficios del proyecto económicos eran reales y tangibles, no se los estaban robando por ahí gobiernos regionales, alcaldes o cleptócratas como hay hoy día en el Perú también, lamentablemente, sino que habían beneficios directos. Cuando había esas dos cosas, no había problemas, no hubo nunca problemas con esos proyectos y todo el mundo estaba contento con los proyectos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aplicar, de modo que la consulta previa es un tema fundamental. Como es un tema fundamental, que si hay una minera, no sea pues el Ministerio de Energía y Minas, porque la comunidad no confía en el Ministerio de Energía y Minas, creen que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas están comprados por las empresas mineras. Entonces el tema medioambiental no puede verlo el Ministerio de Energía y Minas. Tiene que haber un Estado que funcione. Pero lo que yo estoy planteando no es una cosa de ser, no es como dijo el señor Humala el 2011, ¿no? Oro o agua. No, esa es una tontera. Oro y agua, minería y agricultura. Y termino con una idea. Acabo de estar en el Cusco, donde fui a Quillabamba a plantear en Quillabamba, la capital peruana del gas, la renegociación del gas. Y entonces recordé en el Cusco una cosa fantástica. En el gran libro que funda el Perú, que es Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, cuenta cómo en el Coricancha estaban los tallos de maíz, los tallos de plata y las mazorcas de oro. El símbolo perfecto de la unión de la minería y la agricultura. Con los instrumentos de la minería, ¿no?, se estaba simbolizando la agricultura. ¿Verdad? Son dos brazos que tienen que estar juntos. ¿Qué es lo que falta para que esto funcione? Lo que falta para que esto funcione es nuevos políticos, volver a políticos como Fernando Belaúnde, que tenían una visión del país. Lo que no hay ahora es una visión del país. Y por eso yo creo, Ariela, que esta elección del 10 de abril es una elección entre dos modelos. O el modelo del fujimorismo, que es un modelo de crecimiento autoritario, que es un modelo que privatizó pero sin competencia y sin regulación, de esterilizaciones forzadas, de sometimiento del poder político al poder militar, de narcotráfico, como ha revelado nuevamente el señor Vaticano y nadie le pregunta sobre eso, cosas terribles que fueron una desnaturalización de la República, y frente a eso el modelo que es, yo llamo, un belaundismo del siglo XXI. No volver a repetir las experiencias de los años 60 porque el mundo cambia, pero sí la mentalidad de Belaúnde, sí el espíritu de Belaúnde, de un país, de un presidente que tenga esto y esto en el Perú y no en el bolsillo de las empresas extranjeras. Aquí recibimos llamadas del público.
Vamos a atenderlas para que le puedan hacer algunas preguntas. 212-4024, el teléfono de Capital TV. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Fernando Loaiza. Fernando, te escucha Alfredo Barnechea. Don Alfredo, muy buenas noches. Quiero empezar parafraseando a don Fernando Belaúnde en la frase que usted también está utilizando, que es el Perú para los peruanos. Yo me muevo en el ámbito aeronáutico, que es una industria también. Es una industria que también concesiona rutas que son pertenecientes a todos los peruanos. Le pongo un ejemplo. La ruta Lima-Buenos Aires es una ruta que se negocia entre estados, entre Lima y Buenos Aires, entre Argentina y Perú. Y una vez obtenidas las frecuencias, cada estado se le entrega a una compañía. Actualmente esta frecuencia, esta ruta Lima-Buenos Aires es explotada por dos empresas internacionales, Avianca y LAN. Cuando una empresa como Peruvian quiso entrar a operar esa ruta, esa frecuencia, como una empresa peruana, con sus aviones matriculados en el Perú, cosa que no sucede con LAN Perú, que tiene sus aviones matriculados en Chile, y con Avianca, que tiene sus aviones matriculados en Estados Unidos, se opusieron. Entonces, yo quisiera saber qué política aérea o aeronáutica tiene su plan de gobierno, si es que tiene, y vamos a seguir viviendo una antirreciprocidad en cuanto a la explotación de nuestros cielos. En el caso de la ruta, por ejemplo, Santiago, Lima, Nueva York, que opera LAN Chile, y que en reciprocidad ellos nos dieron Lima, Santiago, Papete, que no va nadie. En todos los tiempos... Muchas gracias por tu pregunta. 15 años, Gracias. No sabes cómo me gusta, Fernando, tu pregunta, porque yo acabo de pagar para un pequeño viaje de 20 minutos entre Arequipa, por mi campaña que me pago yo, en las primarias del partido, de Arequipa a Cusco. Además me cancelaron el avión porque se malogró y pagué $298 por eso, porque todavía no me lo devuelve el LAN. Yo voy mucho a Trujillo. Fui a Tumbes para mis primarias, pagué $390 por ir a Tumbes. Carísimo. Cuando uno está en Europa y uno se para en el aeropuerto de París y dice, a ver, ¿a dónde me quiero ir? Me quiero ir a San Petersburgo o me quiero ir a Berlín, y uno puede conseguir pasajes por 30 euros, por 20 euros. Y esto tiene que ver también con una de las cosas más escandalosas que ocurrieron. Aeroperú, no es que yo sea un partidario de las empresas estatales, si hay empresas de aviación privadas que vienen y ofrecen buenos servicios, buenos aviones, buenas tarifas, mejor servicio a los consumidores, fantásticos. Pero Aeroperú se vendió, ya no recuerdo exactamente el número, pero no me estoy equivocando en el rango, en $18 millones. ¿Y qué tenía Aeroperú? No importa los aviones que tenían, lo que tenían eran las rutas, porque nosotros somos, perdonen que use la palabra en inglés, un gran hub en América. Y por eso, así como es Panamá, el otro gran hub en Lima. Santiago no es un hub, Santiago está en el fin del mundo, está donde termina el mundo. Los grandes hubs son Lima y el gobierno de Fujimori, con una serie de funcionarios que siguen escribiendo en los periódicos y opinando y dando lecciones de qué tienen que hacer la policía. No quiero dar nombres, ¿no? Vendieron en $18 millones esas rutas, que valen hoy día no sé cuántos. Y en consecuencia me parece una... Luego, pero hay otras cosas más, muy graves. Hay que averiguar las leyes que el gobierno de Toledo y que ratificó el gobierno de García le ha permitido una serie de exenciones a la empresa LAN. No sé dónde tributa, no sé qué tipo de selectivos pagan a sus combustibles, viajan por todo el Perú, nos cobran esos $298 para Arequipa. Miren, una cosa es ser partidario de la inversión privada, como yo lo soy, otra cosa es ser partidario, de la mayor oferta de servicios de empresas privadas, como yo lo soy. Yo quisiera, por ejemplo, que hubiera en el Perú para el norte, para Trujillo, Chiclayo. Yo voy a Trujillo muchísimo, ¿no? ¿Por qué para 557 kilómetros uno tiene que pagar 300, 320, $280? Siempre dicen, no, hay unos precios de $60, sí, tiene que ponerse el saco azul, viajar el 15 de octubre a las 5 de la mañana, pero si no está haciendo, usted paga $300. ¿Por qué no puede hacer lo que se llama en inglés low cost carrier? ¿Tiene acaso LAN comprado al Ministerio de Transportes? Esto tiene que terminar.
Este país tiene que ser un país para los peruanos. Esto no es nada en contra de los chilenos, ni en contra de LAN, ni en contra de TACA, ni en contra de Avianca, ¿no? Pero tiene que haber una igualdad. Por ejemplo, ¿por qué una compañía como LAN tiene esos beneficios y todas las empresas de transporte terrestre no tienen también esos beneficios tributarios? En consecuencia, sé que me he extendido un poco, no le he prestado, como comprenderás, dentro del conjunto de los problemas que estoy mirando, el tema del gas, el tema de crear una sociedad de bienestar con salud, con educación, con seguridad, está mucho más arriba en mi cabeza que este tema de las quintas, cuartas libertades, etcétera. Pero sin duda lo que yo quisiera promover es empresas peruanas, privadas, no estatales, privadas, que tengan el soporte del Estado, que tengan beneficios del Estado, para que puedan competir con las empresas extranjeras y sean empresas eficientes, que den servicios a precios muy baratos para integrar el Perú. Bueno, pero esta historia que nos ha contado el televidente se parece mucho a otras historias de grandes empresas que llegan aquí y hacen lo que les da la gana. Sí. Bueno, porque el modelo está equivocado. Porque este modelo que es el fujimorismo, del cual todos los otros candidatos apoyaron. Porque el señor Kuczynski en la segunda vuelta del 2011 apoyó a Keiko Fujimori, ya se olvidó. Y el señor Acuña, que era socio del señor Kuczynski, también apoyó a Keiko Fujimori. Y el señor García en el Parlamento tuvo una alianza tácita con el Fujimorismo, todos han apoyado. Y es un modelo que no defiende al ciudadano. Te voy a poner otro ejemplo. En Chile, los dos grandes conglomerados que producen papel higiénico se confabularon para subir los precios y defraudaron a los ciudadanos chilenos con 500 millones. Ya los castigaron. Acá han hecho lo mismo. Los dos conglomerados que tienen el 90%, hay un living de copia, hasta ahora no pasa nada. Y eso ha significado 20%, porque no hay un Estado que defienda a los ciudadanos. Te voy a poner otro ejemplo. El otro día fue un programa de televisión y un periodista que no estudia los temas, me dijo, no es verdad lo que usted está diciendo, las tasas de interés. Y hemos sacado las tasas de interés de la Superintendencia de Bancos. En las deudas de consumo, de las tarjetas de crédito, las deudas de consumo, los peruanos están pagando 100, 120, 140, 150, en algunos casos 200% de tasa de interés. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la Superintendencia de Banca? ¿Dónde está el Banco Central de Reserva? Para eso no hay que cambiar la Constitución. Yo te puedo mandar el artículo respectivo por el cual el Banco Central de Reserva podría intervenir. Hace 3 días ha salido en España que la Corte Suprema Española ha ordenado poner coto a esas tasas de interés. ¿Dónde está para defender a los ciudadanos el Estado? De eso se trata, de cambiar el modelo, no para convertir este país en un país estatista, ni para convertir en un país donde hay inflación, ni para convertir en un país donde no haya buena macroeconomía, no. Pero sí para que haya un Estado que sea un árbitro, que sea un Estado que regule, que sea un Estado que defienda a los ciudadanos. En esencia, Mariela, pasa lo siguiente. En los últimos 25 años con este modelo fujimorista, que es el que tenemos que derrotar en estas elecciones, todo el mundo se preocupó de los grandes números, de los tratados de libre comercio, de las exportaciones, pero se olvidaron de la gente. Sí, y es el momento en que hay que preocuparse de la gente, y por eso siempre estoy diciendo yo, ahora te toca a ti. Vamos con otra llamada. 212-4024 es la central de Capital. Aprovecha y llame y haga sus preguntas. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Baja el volumen de tu televisor, por favor. Ya, ok. ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? Linda. Elinda, ¿cuál es tu pregunta para Alfredo Barnechea? Sí, mire, quien me habla, el señor Alfredo, pertenece al área de cultura. Específicamente soy arqueóloga. Y a nombre de todos los arqueólogos a nivel nacional, queremos saber cuál es su posición en su planteamiento sobre las políticas culturales, sobre todo abocada a lo que es la parte arqueológica. Si bien es cierto, quizá usted pueda estar enterado, ¿no?, de que han habido una serie de normas y directivas dadas en el último gobierno presente y que han puesto en un grado de vulnerabilidad a todo el patrimonio arqueológico del país, y ya se han dado casos que han dado vuelta a nivel internacional sobre la afectación de una norma que salió hace 3 años, si mal no recuerdo, es el decreto Supremo 054, y que incluso atenta contra los derechos laborales de los arqueólogos. Quizá mucha gente piensa que la arqueología es un obstáculo para el desarrollo, pero créanme, señor Alfredo, que los arqueólogos
tenemos mucho que decir sobre el desarrollo del país. Y yo estoy segura y convencida de que la arqueología también genera economía de mercado. ¿Qué tiene que usted decir referente a este tema? Gracias, Linda. Qué linda pregunta. Y te voy a contestar con una historia personal. Yo soy iqueño. Y ya lo conté, ¿no? No voy a estar repitiéndome acá, me van a decir después que estoy con Alzheimer. Yo estudié en el Colegio San Vicente y una de las cosas que yo era un estudiante muy regular, yo era un estudiante bastante seriote en el colegio porque estaba muy fascinado con mis profesores, todo, pero yo no me escapaba del colegio, pero una vez me escapé del colegio. Y me escapé del colegio para irme al Museo de Ica a ver a Alejandro Pesia Cereto. De modo que de mis primeras experiencias, no tienes que contarme la importancia de los arqueólogos, yo lo sé perfectamente bien, y yo iba a mirar las cosas con Pesia, un viejo profesor, no sé si don Alejandro, yo creo que don Alejandro murió ya, pero era una de las experiencias fundamentales. Yo, como iqueño, yo nací en el desierto, en medio de las dos grandes civilizaciones precolombinas del Perú, que son Nazca y Paracas, de modo que a mí no me tienes que explicar la importancia de la arqueología, la importancia del valor patrimonial de eso, porque nací en eso y creo en eso. Creo que además eso tiene un enorme valor, como dices muy bien, para la economía de mercado, para el turismo y para poner el valor en el mundo. Por ejemplo, estaba hablando hoy día con un amigo mío, que fue antes viceministro de Cultura, y me dice, oye, la falta de humedad en Ica permitiría que en Ica, por ejemplo, hiciéramos el gran museo de textiles del Perú. De la misma manera, porque por eso los textiles Paracas y Nazca se han podido conservar, como podría ser en La Libertad tener los grandes museos de la cerámica como ya están, como es el Museo de Zipán o el Museo Browning o todas las colecciones privadas que hay en el norte. De modo que en conclusión, no tiene nada que convencerme sobre eso. Para mí, el valor arqueológico del Perú es lo que distingue al Perú. Es como si fuésemos a Egipto y le dijéramos no se preocupen de las pirámides. Eso sería inaceptable, porque lo que hace la identidad de Egipto son las pirámides, lo que hace la identidad de Egipto es la cultura alrededor de los faraones. Por eso van los turistas a Egipto, por eso gastan miles de dólares en turismo para verlo. De modo que yo creo, no me tiene que convencer, como iqueño que soy, como costeño que soy, de la importancia de la arqueología, y durante mi gobierno eso será defendido de manera, no solamente será defendido, sino que tenemos que ver cómo potenciamos todas esas iniciativas. ¿Qué haremos con la SUNAT? Mira, yo no quisiera caer también yo estoy en una posición muy rara, Mariela, por lo siguiente, porque todos los candidatos hacen ofertas de reducción de impuestos. Yo creo que lo que hay que hacer es ampliar la base tributaria. Claro, a ver, yo he planteado unas cosas, por ejemplo, yo planteo lo siguiente. Sí, hay que ampliar la base tributaria. El argumento del mundo formal es el que dice, oiga, a ver, la tasa de presión tributaria, que no es sino el monto de los recursos, de los impuestos que se cobran con relación al Producto Bruto, eso se llama presión tributaria. La tasa más alta la dejó en 1985 Fernando Belaúnde, pese a que durante su gobierno tuvo dos grandes problemas. Un fenómeno del Niño brutal entre el 82 y el 83, y la crisis de la deuda mexicana que secó los mercados internacionales, pese a lo cual lo dejó en 18% la presión tributaria. El mundo formal dice que ahora es menos. El mundo formal dice ese 14, 15% de presión tributaria lo soportamos todos nosotros y no el mundo informal. Es verdad, pero la gente olvida que el mundo informal, el mundo pobre, el que no tributa renta, también paga IGB. La estructura fiscal del Perú, como tú sabes mejor que yo, se divide, la mitad del ingreso fiscal es IGB, es ingreso indirecto, que todos pagamos. El impuesto a la renta, que es el impuesto directo, el año pasado fue, me parece que la cifra es 37%, este año está cayendo a 34, 33%, y el resto son aranceles selectivos, etc. Entonces todos los candidatos empiezan a decir, no, yo voy a bajar 1%, voy a bajar yo no quiero bajar 1 o 2% del IGB. Yo lo que quiero es bajar el impuesto que las clases medias pagan. Y entonces lo que vamos a hacer es, y es una de las propuestas de mi gobierno, tú pagas renta hoy día en el Perú
a partir de los 7 UITs. La UIT es 3.950 soles, o sea, eso por 7 son 27.650 soles, lo divides entre 12 meses, eso es, el que gana 2.300 soles ya paga renta. Vamos a subir eso a 12 UITs para que no pague renta hasta 4.000 soles. Pero aún así, entre 12 y 18, es decir, entre 4 y 6.000 soles, le vamos a devolver a los ciudadanos lo que gastan en educación, en salud y en gastos de vivienda. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer del Perú un gran país de clases medias. Los países que han funcionado en el mundo son los países de clases medias. Los países con economías dinámicas, con democracias estables, son los países de clase media. Entonces vamos a meterle esa plata a las clases medias. Al principio los ingresos fiscales pueden caer un poquito. No mucho, los números no son muy espectaculares, pero eso se reinyecta en consumo a la economía y tiene un gran valor. Y en consecuencia yo creo que esto sería una gran revolución fiscal y una gran revolución social. Ahora, alguna gente me pregunta, oiga, ¿pero hay un hueco? Claro que hay un hueco. Pero tenemos el tema de las industrias extractivas. Lo que recibimos en regalías el año pasado por acá fueron, he hecho el cálculo reciente, ya no era 33 millones, sino 35 millones de dólares. ¿Y qué exportamos de gas, Mariela? Lo que exportamos en barcos en gas fue equivalente, medido en las mismas unidades de energía, a 1.4 veces toda la electricidad consumida del Perú, por la que los peruanos hemos pagado más o menos $40 por megawatt hora, eso significa unos, digamos, 1.600 millones de dólares, y nos dieron 33. Conmigo eso se terminó. Se renegocia el contrato del gas, no para ofender a nadie, no para estar en contra de la inversión extranjera, no para cerrar los yacimientos de gas, sino para que haya un trato de igualdad. Tiene que terminar esto, el crecimiento económico no puede ser solo en beneficio de los extranjeros, tiene que ser una situación en que los dos ganemos. Y todas esas cuentas van a ser equilibradas. En consecuencia, sé que me he ido un poco por la tangente, pero quería explicarte el conjunto de mi posición para que se entienda. No es una posición revanchista, es una posición constructiva. Yo soy partidario de la inversión extranjera, soy partidario de la inversión privada, pero tiene que ir el sector privado junto con el sector público, tenemos que estar juntos, son los dos grandes brazos del desarrollo y esencialmente lo que necesitamos un trato de igualdad. Nosotros no somos ciudadanos no somos un país de segunda clase, nosotros somos un gran país, nosotros somos el gran país de la América del Sur. Quienes vengan acá tienen que respetar nuestras inversiones y juntos salir adelante. Y esto que he dicho sobre el gas, lo vamos a tener que aplicar a otras industrias extractivas también. Vamos con otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Gloria, de San Borja. Gloria, bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? Tu pregunta para Barnechea. 3 preguntas puntuales para el candidato presidencial Barnechea. Buenas noches. La primera es, si llegara a ser presidente, ¿cuánto invertiría del PBI para la educación y las reformas específicas para el tema educativo? Mi segunda pregunta es, ¿qué va a hacer o qué políticas va a adoptar para los peruanos en el extranjero que no se sienten respaldados por las embajadas en los países donde están? Y mi última pregunta es, si todos los candidatos dicen que no llegan a la presidencia para enriquecerse, y creo que es su caso de este candidato, ¿habría la posibilidad que él propusiera que se bajara los sueldos de él y de todos los congresistas y destinaran la mitad de su sueldo para crear colegios, hospitales, como tanto él dice que quieren mejorar el tema de la educación y el tema de la salud? Esas son mis 3 preguntas. Muy bien, buenas preguntas. Primero la educación. Voy a contestar la última pregunta. Okay. Yo he hecho muchas cosas más. Yo acabo de presentar mi declaración jurada. No sé si debe decir, pero voy a decir esto. Mi última declaración jurada, yo gané 754.000 soles. Estoy pagando 159.000 o 163.000 soles de impuestos. Pero yo no bajaría el sueldo del presidente. Quizás no lo use yo. Pero cuando uno baja el sueldo, mira, el Estado es una pirámide y el sueldo del presidente manda todo. Y lo que tenemos que hacer en el Perú es que los salarios públicos sean buenos, salarios de los maestros, salarios de los jueces, salarios de los policías. Porque cuando uno cree que el funcionario público hay como a veces contratan a trabajadores en los restaurantes y le dicen, te pago muy poco sueldo porque es la propina lo que te da tu sueldo,
es como decirle también al funcionario público: te pagamos muy poquito porque la coima es lo que va a ser tu sueldo. Eso es inaceptable, tiene que terminar. Y eso termina con una pirámide y una escala salarial. Por eso cuando un presidente, por pura demagogia, dice: me bajo el sueldo para demostrar que yo soy, y rompe eso, lo que hace es que no haya salarios públicos buenos. Al no haber salarios públicos buenos, el funcionario público de todo tipo, maestro, juez, policía, funcionario de un ministerio, se da cuenta que su función no es importante, que la imagen que construye de su trabajo no es buena, que la imagen que la sociedad tiene de su trabajo no es buena. El presidente no puede regalar su dinero para otras cosas más, pero eso no resuelve el problema del Perú y distorsiona toda la estructura salarial. Sobre el tema de la educación, mira, yo acabo de contar que yo soy un producto de la educación pública. Y me acuerdo de lo que yo creo en la educación lo fundamental. Y la educación y la seguridad son dos sectores donde no hay fórmulas mágicas. Todo el mundo quiere, voy a pena muerte para los malos, y cree que con eso soluciona la seguridad. No es así. O viene un señor y dice: voy a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. No es así. La seguridad es una cadena de valor que empieza en los barrios con marginalidad económica. Yo siempre pongo el ejemplo, las bandas del norte. ¿De dónde sacaron los sicarios? De Paiján. Yo conozco Paiján perfectamente. ¿En qué sitio de Paiján están los sicarios? En los sitios de mayor marginalidad económica. Por tanto, la desigualdad económica es el comienzo de la inseguridad. Después viene la comisaría. La comisaría ha perdido conexión con el vecindario. Es un sitio donde todo el mundo está haciendo papeleos para las investigaciones porque ahí está la plata. Luego, la policía pésimamente organizada. San Juan del Urigancho, un distrito enorme, tan grande como una capital centroamericana, y tiene un policía acá para cada 2.000 habitantes. Acá vas a 10 cuadras a Miraflores y hay uno por cada 75. Mal organizado el Perú. Luego viene el Ministerio Público, ¿no? Consecuencia, que es el centro de corrupción, ¿no? Luego el Poder Judicial no funciona, es un Poder Judicial que está colapsado, donde cada año entran más casos de los que salen. Corrupto también. Y sí, hay también seguramente jueces honrados, pero es un sistema que hay que reformar. No es un punto el tema de la seguridad, es una cadena de valor la seguridad. Igual pasa en la educación. Ahora, sobre educación, yo creo que 3 respuestas. 1, todos los países que se han desarrollado tuvieron unas tasas altísimas en educación. 2, los países más interesantes en educación del mundo, yo te hice un viaje a Finlandia, el país número 1 en el mundo hoy día es Finlandia. ¿Qué cosa hizo Finlandia? Finlandia no se preocupó de las universidades, del posgrado, se preocupó de la educación pública primaria. Ahí empieza todo. Y este es un país desigual. Hoy día tú te vas a un colegio en San Isidro y 7 de cada 10 estudiantes puede pasar un examen de lectura de matemáticas. Te vas a Huancavelica y es 1. Hay una desigualdad en educación. Hay que terminar con eso. Entonces, en Finlandia, de cada 10 profesores que se presentan para ser profesores, no de universidad, de primaria, solamente 1 de cada 10. Y ese profesor es un doctor, En consecuencia, mi primera prioridad sería fortalecer el colegio primario, público. No estoy en contra de la educación privada, creo que la educación privada es un complemento fantástico, pero lo que hizo grande a los países, lo que hizo grande a Francia, lo que hizo grande a Alemania, lo que hizo grande a los Estados Unidos, fue la educación pública de calidad. Ese es el primer piso. Y yo luego me iría arriba, a una cosa con la que yo sueño, que es crear una gran red Perú con todos los científicos peruanos que hay en el extranjero. Por ejemplo, el primer matemático de Brasil es peruano. El profesor de biomedicina en Harvard es peruano. El director del Instituto de Biología Molecular en la principal universidad de California en Berkeley es peruano. Hay miles de doctores peruanos que podrían conectarse con el sistema educativo peruano y transmitir online inmediatamente. Hoy, cuando yo me encontré a mi amigo Carlos Bustamante, que dirige este instituto en Berkeley, yo estaba en el Banco Interamericano, dije: yo te consigo el financiamiento. Me dijo: Alfredo, no necesito plata, tengo el financiamiento de la MacArthur Foundation, lo que quiero es que alguna universidad me acoja. Si nosotros logramos, y gente que viene en su año sabático gastando su plata, Carlos viene todos los años, y como él muchos otros, a aportar al Perú, y porque él una vez me dijo: a mí me formó Cayetano Heredia, y el Perú me pagó decenas de miles de dólares para ser el médico mundial que yo soy. Quiero devolver algo al Perú. Entonces, si nosotros pudiésemos, por un lado, aumentar la parte del Producto Bruto dedicado a educación y llegar a los niveles de los países como Finlandia, que no pueden estar en menos de 6 a 7 u 8% de inversión en educación.
Segundo, restablecer que hoy día todos los colegios primarios públicos, que estén todos conectados con la fibra óptica, que ya va a haber a partir del próximo año una banda nacional de fibra óptica en el Perú, ya hay un mapa nacional de fibra óptica. Y luego arriba, esta gran inyección de ciencia y tecnología, en 5 años este país lo hacemos despegar en educación. Muy bien, muchísimas gracias Alfredo Barnechea por venir al programa. Ha sido muy interesante tenerlo. No, me estoy encantado. Y además invíteme, porque como nosotros somos un partido sin millones y sin ladrones, la única manera que puedo hacer campañas estando acá en estos medios que no nos cobran. No, claro, claro. Y además aquí entran las llamadas de la gente sin ningún filtro. Sí, he estado encantado de estar aquí. Muchas gracias. Mucha suerte. Que vaya bien la campaña. Muchas gracias.